Bienvenidos a este su espacio, Rincón Creativo. Oigan, antes de arrancar, queremos invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Por favor, nos encuentran como rinconcreativo.podcast en Instagram, en TikTok, también nos pueden ver en YouTube. Recuerden suscribirse, que es lo más importante para nosotras, darle like a la campanita para que les avise cuando subamos nuevos episodios y también puedan escucharnos en Spotify, en Apple Podcast. No olviden compartir este episodio con otros creativos que les estén interesados. Y otros curiosos del diseño. Así Súper. Y bueno, recuerden que también si quieren seguir nuestros proyectos personales, nos encuentran en Instagram como @PR espacio de diseño y @CBinterioresMX. Y bueno, aquí ustedes saben que Rincón Creativo nos encanta platicar, chismear, conversar con mentes creativas que transforman el diseño en diferentes enfoques. Y hoy tenemos la gran oportunidad de tener a una profesional que ha hecho de su manera de ejercer el interiorismo y la arquitectura de una forma única porque respeta la historia y el entorno. Qué importante eso, Sí, ¿verdad? y más es una persona muy especial para nosotras. Sí, es una persona muy especial para nosotras justamente, ya les vamos a contar por qué, pero bueno, la invitadaza que tenemos hoy es Rocío, que es arquitecta, Rocío Rangel, arquitecta, docente y miembro activo de la Sociedad Mexicana de Interiorismo. Ella, a través de su trayectoria, ha logrado equilibrar la parte técnica con la parte humana del diseño, explorando sobre todo temas como restauración, el preservar y enseñar sin perder la esencia del espacio. ¿Te parece, Cris? Sí, vamos leyendo la semblanza de nuestra invitada. Sí, porque nos encantaría que, nosotras la conocemos muy bien, pero para que todos ustedes sepan un poquito más de ella. Rocío Rangel Aguilar es arquitecta e interiorista egresada de la Universidad del Valle de México, con maestría en arquitectura y especialidad en administración de proyectos y obras por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Durante más de 15 años ha desarrollado una destacada carrera en arquitectura, interiorismo y restauración. Su trabajo ha sido reconocido con el Premio Bienal de Arquitectura en Tabasco en la categoría de restauración por sus proyectos Casa Aurora y el Hotel Boutique Menta y Cacao, inmuebles históricos protegidos por el INAH. Rocío ha intervenido en más de 40 proyectos entre residencias, espacios comerciales e inmuebles con valor histórico, siempre bajo una visión que equilibre el respeto por lo que existe con una mirada contemporánea del diseño. Su más reciente proyecto, el Hotel Boutique Menta Cacao, es el primer hotel boutique en Tabasco, ubicada en una casona histórica del barrio mágico de Villahermosa. Este espacio se ha convertido en un ícono de hospitalidad y diseño con identidad local, lo que la llevó a ser reconocida como una de las 10 mujeres más influyentes en Tabasco en el 2020. Además de su práctica profesional, Rocío se ha dedicado a la docencia en la Universidad Autónoma de Guadalajara, donde ha sido jefa de área en la licenciatura de Diseño de Interiores y Paisajismo y en la cual ha impartido asignaturas como diseño básico y proyectos en distintos semestres. Y es una invitada muy especial para nosotros porque también fue docente de Cris y mía. Entonces, tenemos una relación muy especial por ahí con ella. También se destacó como titular de la Cátedra de Planeación de Proyectos y Obras para la Maestría en Arquitectura en nivel posgrado. Es colaboradora en docencia con el Instituto Karen Collignon a través de la Sociedad Mexicana de Interioristas, de la cual es vicepresidenta en el capítulo Tabasco, y representante de Design Week México en el estado, desde donde impulsa el talento creativo local. Su labor combina experiencia, sensibilidad y compromiso con el diseño responsable, y hoy, desde su voz y su trayectoria, nos invita a reflexionar sobre el valor de lo que ya existe, la enseñanza y la creatividad como motores del interiorismo contemporáneo. Y bueno, vamos a darle la bienvenida aquí a Rincón Creativo. El caos es parte del proceso creativo. ¿Vale la pena seguir tendencias? Quiero dedicarme al diseño, pero no sé por dónde comenzar. ¿Y tú, dónde te encuentras cuando tu creatividad se desata? Esto es Rincón Creativo. Bienvenida, Rocío, a Rincón Creativo. ¿Cómo te sientes? Hola, pues muy contenta de estar aquí con ustedes, de encontrarlas nuevamente y de poder platicar, en todo lo que se dé en torno al diseño. Ay, me encanta. Pues bienvenida. La verdad que nos emociona muchísimo, como dijo Pau, pues siempre nos has acompañado, ahora sí, en esta profesión tan bonita y creo que ambas nos apasiona, lo hemos compartido en varios episodios y el que seas parte de este acompañamiento yo creo que es un honor para las dos. Y ahora ya como profesionistas yo siempre te quiero preguntar y es, te veo desde lejos y Pau igual, estamos cada quien,
Pero yo, bueno, mi duda, o sea, desde mi expertise y desde que hemos platicado, siempre te quise preguntar, ¿cómo descubriste que el diseño de interior era más que un complemento de la arquitectura? Oh, muy buena pregunta. Fíjense que sí hay como un parteaguas, porque cuando me toca estudiar, digo, no es que hayan pasado muchos años, pero sí ya algunos. Unos poquitos. Sí, o sea, me tocaron maestros, les llamo yo de la vieja guardia, en la que te enseñaban a diseñar y a realizar tus trabajos como un envolvente. O sea, era una caja, ¿no? Una caja no en el sentido figurado de una caja de 4 paredes, así. no, sino que era un espacio que tenía que ser habitable para el hombre, pero no tenía nada más en el interior. Te decían, bueno, la sala tiene que tener un foco, un apagador y 3 contactos, ¿no? Y ahí acababa todo. Pero ya en el desarrollo de la vida profesional te das cuenta que no, o sea, no puede existir arquitectura sin interiorismo, ni interiorismo sin arquitectura, es un complemento, ¿no? Si nos vamos un poco a la historia, podemos hablar de arquitectos como Charles Eames, que diseñaba muebles, entonces ya estaba pensando en el interior de los espacios, ¿no? Cómo se iban a ver, cómo era la arquitectura de medio siglo, que es la etapa en la que le tocó. Pero si nos vamos más atrás y pensamos en el interiorismo o en la arquitectura, ¿qué me dicen del Palacio de Versalles? ¿De qué época es? O sea, no sé, 1600, 1700, creo 1800 todavía tuvo una intervención también. ¿Y qué es lo que vemos ahí físicamente? O sea, vemos pisos intervenidos, vemos muros intervenidos, vemos plafones intervenidos, vemos un montón de detalles que si bien no están presentes en toda la historia de la arquitectura, pero sí sientan ese precedente de lo que era el espacio interior como tal vestido para las actividades que las personas desarrollaban ahí, ¿no? Okay. Entonces, está implícito, o sea, no hay una separación en la que yo te diga la arquitectura puede ser solo arquitectura y el interiorismo solo interiorismo, ¿no? Va junto. De hecho, sí, o sea, como hemos platicado, es una rama completamente de detalles en específico que todas, tú mencionas plafones, o sea, todo, hasta el jarrón, elementos. Y bueno, como arquitecta, ¿hubo alguna etapa de tu periodo que marcó el interiorismo, que realmente le diste esa importancia como un espacio habitable? Y Porque esto que nos cuentas ahorita Ajá. te sucedió mientras estudiabas, o sea, porque entiendo que tus mentores en ese tiempo, tus profesores Era en ese la tiempo, caja, ¿no? te lo hicieron ver así. Pero quizá en alguna etapa donde ya realmente le encontraste el gusto. Dijiste, Sí, dijiste, esto es más que arquitectura. Esto es más de arquitectura. Yo creo que siempre. Ustedes saben, y ahora que de manera profesional ejercen la carrera o la actividad de hacer espacios y de diseñar espacios, que un mismo envolvente puede servir para diferentes cosas. Entonces ahí es cuando te das cuenta realmente que no pueden estar separadas las dos actividades. Oye, es que era una casa habitación, sí, pero hoy en día se usa como oficina, porque la rentan para oficina, ¿no? Oye, que una casa habitación, pero ahora es guardería, la renta para guardería. Entonces, cuando te das cuenta que un espacio puede servir para diferentes cosas, aunque no haya sido concebido para eso, Claro. Sí, que ahí es cuando, ¿no? exactamente, ahí es cuando te das cuenta que el interiorismo es como un factor también de mucho peso y de mucha relevancia dentro del espacio arquitectónico como tal, ¿no? O sea, el espacio arquitectónico es el espacio habitable por el hombre, ¿no? No importa la función o la actividad que vaya a desarrollar ahí, pero el interiorista le llega a dar ese toque para que puedas desarrollar la actividad en ese lugar, sino cómo la desarrollas. O sea, te puedes encontrar con un espacio que realmente no te va a servir, no te va a funcionar como tal porque el interior no está habilitado para lo que lo quieres. Entonces ahí es cuando te das cuenta, yo creo que ya en la actividad profesional, que tiene que servir de una forma o de otra. Ustedes mencionaban un poco en la semblanza Proyecto Casa Aurora, por ejemplo, ¿no? Sí, justo mencionar como la restauración, ¿no? La restauración, o sea, un tema de restauración es poder devolverle a un espacio que ya ha pasado muchos años precisamente esa vida que tuvo en su momento y que a lo mejor no va a funcionar para lo mismo, ¿no? Pero es poder detenerte a pensar qué es lo que fue ese inmueble y qué es lo que va a ser. Entonces ahí es donde entra la parte del interiorismo y dices, bueno, ¿cómo lo voy a fusionar o cómo voy a hacer que esta sinergia
me salga bien, ¿no? Y pueda ser utilizada para lo que en esta época deba ser. Y al final es como honrar el elemento arquitectónico, o sea, a través del tiempo darle como una segunda vida, Es pero con respetar, el ¿no? el mismo, espacio. con el mismo respeto. Además que, digo, ya lo hemos platicado en otros episodios, pero a través del interiorismo se mueve muchísimo más allá de que cómo se desenvuelve el ser humano en el espacio, se mueve cómo se siente, Sí. se mueve si está cómodo, si no, cómo está su estado de ánimo, Su todo estilo eso que de vida, su estilo de vida, todo sus lo que hobbies, involucra, o sea, más allá de la esencia de un espacio arquitectónico, o sea, el interiorismo es mucho esta parte desde la visión del usuario, ¿no? Que es lo que hemos platicado en otros episodios. Me da muchísima curiosidad porque El espacio de chismos. me da muchísima curiosidad el saber, digo, antes de hacerte una pregunta que te quiero hacer, me da muchísima curiosidad ahorita que estamos platicando del interiorismo, ¿por qué Rocío hace tanto interiorismo? ¿Qué pasa por ahí con el interiorismo? ¿Será que acaso tiene alma de interiorista? Digo, sé que tienes preparación también de interiorista, que eso es algo que me gustaría destacar, porque eres arquitecta, pero también te diste el Estás tiempo de formada como especializarte en interiorismo para poderlo ejercer. ¿Qué pasa con el interiorismo que hay por ahí con esa almita? Mira, ¿qué pasa? Que bien decías tú, esas características que le tienes que dar al espacio es la personalidad que le tienes que dar al espacio. No puedes concebir un espacio interior sin que tenga esa percepción del alma de quien lo va a utilizar. ¿Me explico? Es más allá un poco de un objeto, es más allá un poco de dinero, es más allá de todo eso, ¿no? Es las sensaciones y lo que ese espacio te va a hacer sentir cuando tú entras, ¿no? Entonces, esa parte del interiorismo que me ha tocado desarrollar, me decía hace unas semanas, platiqué con otro interiorista que también estuvo por ahí como alumno. Me decía, es que arquitecta, tiene mucho carácter lo que haces y es muy marcada la personalidad, o sea, no cualquiera acepta este tipo de trabajo, ¿no? Este tipo de desarrollo de actividad. Y es eso, es que los espacios tienen que tener alma. O sea, yo tengo aquí una mesa y me puede servir para comer también, ¿no? Claro. Entonces, o sea, tengo una mesa con 4 sillas y es un comedor. Pero, ¿quién va a usar ese comedor, no? O sea, es una mujer, es un hombre, es una pareja, es un adulto mayor, es un rockstar, o sea, me explico, o sea, todas esas cosas que no se ven, que son intangibles y que de alguna manera el interiorista tiene que poder transmitirlas o poder hacer sentirlas cuando tú llegas al espacio. Entonces yo creo que esa es la parte que lo mueve a uno, ¿no? Lo que no se puede ver, sino que sabes que está ahí. Y yo creo que después de que eres arquitecto, después de que eres interiorista o que te juntas o te rodeas con arquitectos y con interioristas, tú ya no puedes ver los espacios igual que antes. No, o sea, justamente es lo que platicábamos Pau y yo, o sea, hasta el mismo lenguaje, y mencionaste algo bien hermoso, que los espacios tienen alma, y a veces como usuarios y como clientes y como personas se te olvida, ¿no? Este comedor o ese espacio con alma genera recuerdos, es un recuerdo para la persona, es una conversación que no va a volver a suceder. Claro. Entonces son cápsulas de espacio que realmente, pues por lo que veo es lo que te mueve como arquitecta. O sea, por esa parte como interiorista es donde le pones esa alma, donde puedes ponerle el alma de Rocío. claro, esa parte intangible donde tú le puedes preguntar al espacio qué quieres ser, cómo te quieres ver, cómo te quieres sentir. Hablarle ¿me explico? como- O sea, como tal, porque no solo ser. son colores y mobiliario, o sea, estás hablando a lo mejor de aromas, de sensaciones, de imágenes, o sea, de muchos complementos que tú puedes utilizar para vestir un lugar y que ese lugar pueda hablar por sí solo, ¿no? Realmente te transmita calma, te transmita tranquilidad, te transmita emoción, te transmita euforia, no sé, va más allá de los colores y de lo que físicamente muchas veces la gente ve. Es como decimos nosotras, darle vida literal al espacio. Darle vida, Y es justamente. esa manera que hable, que se exprese, que te provoque, que te evoque una emoción,
estamos dándole vida al espacio. Vida al espacio, justamente. Y esto que nos compartes, Rocío, creo que Cris y yo tuvimos la gran fortuna de conocerlo al inicio de nuestra formación profesional, porque tú fuiste, ya lo platiqué ahí, di un spoiler, Sí, pero Rocío fue docente. en mi caso, voy a hablar desde mi experiencia, pero fuiste mi maestra de diseño básico, que es la primera materia de diseño que teníamos nosotras al ingresar a la licenciatura, ¿no? Era tu primer contacto con el diseño y todo este lenguaje que ahorita usas y eso creo que es algo que te lo quiero reconocer porque se te queda marcado. Yo me acuerdo mucho, no sé si Cris tenga por ahí alguna anécdota yo tengo personal, mi anécdota por pero ahí. yo me acuerdo mucho y es algo que hasta el día de hoy practico, que tú nos hacías mucho hincapié en el lenguaje con el que uno como profesional se expresaba a la hora de presentar un proyecto, de involucrarte en el mundo del diseño. Nos hablabas mucho de, más allá de tu formación, como de empaparnos de esta parte profesional y también, no sé si la palabra correcta sea culta, pero estar como que en esto. Y es algo que se me quedó muy hasta ahora, que me acuerdo que nos decías, no usen diminutivos al exponer. Sí, no, nada de que qué padre. ¿Sabes? Que no y sé mira, qué. ahorita tenemos un podcast y estamos hablando y de repente sí usamos diminutivos. Sí, o sea, no podemos ser siempre políticamente correctas. Exactamente. Pero estos valores y esta parte de tu esencia la comunicaste bueno, en mi caso a Cris y a mí, no las comunicaste, pero sí me gustaría conocer esa parte de ti como docente. ¿Qué te gusta o qué valores crees que procuraste sembrar a nuevas generaciones de lo que tú ya traías de esta formación de arquitecta diseñadora? ¿Qué crees que fue? Ajá, exacto, con tu experiencia, ¿qué crees que fue lo que te dejó esa parte como docente al empezar a irte por ese camino? Wow, pues agradecida con las palabras que me brindan. Realmente es bonito escucharlo y saber que sí dejas algo, ¿no? En toda esa gente, todas esas personitas que estuvieron frente a un salón de clases, que muchas veces dices, bueno, a lo mejor no me entendieron, a lo mejor no supe transmitir nada, ¿no? Pero es muy agradable para mí hoy en día escucharlas y pues saber que se pueden expresar así de mí, ¿no? Se los agradezco muchísimo. Y esto va un poco más allá. Yo me acuerdo que mi padre me decía y mi abuelo me decía, aprende a hacer las cosas para que nadie te venga a decir cómo es, ¿no? No porque tú lo tengas que hacer implícitamente o sea, físicamente con tus manos, sino para que sepas, ¿no? Y cuando yo decidí estudiar arquitectura, también estuvieron muy cerca y muy presentes. O sea, ¿por qué quieres hacer eso y por qué quieres ser eso, no? Y eso es algo que a mí me marcó muchísimo y que creo que es lo que me hace poderles transmitir también a ustedes el sentido de cómo ver las cosas. Yo recuerdo un maestro que nos decía, creo que a ustedes ya no les tocó, era compañero de la escuela, decía, cuando venían las vacaciones, las maletas también viajan. Entonces no sean como las maletas. O sea, la maleta es un bulto que va y viene exactamente igual. ¿Me explico? Entonces, así nosotros debemos de ser una esponja realmente y tratar de absorber todo. Yo veo diseño todo el día. Hasta el día de hoy yo veo diseño todo el día. O sea, amanezco con un canal de alguna diseñadora o de algún interiorista y me duermo de igual manera, me explico. O sea, y mis ratos libres es ver páginas, videos, libros. Me gusta mucho realmente estar consumiendo diseño todo el tiempo. Y eso es parte de lo que yo creo que te hace ser diferente y entender de una manera distinta la profesión y poder tener ese bagaje para poder expresarte, para poder decir las cosas, para poder estar frente a un cliente con toda la seguridad del mundo que le puedes hablar de un tipo de mueble, de un tipo de madera, de un tipo de acabado, hasta lo más técnico, ¿no? De una instalación de algo. O sea, tenemos que ver y conocer de todo. Si bien no somos todólogos, y siempre se los he dicho, sí, o sea, claro. no somos todólogos y no sé todo, pero puedo preguntar y me puedo empapar y puedo ver y me doy una idea y eso va a formar el criterio que yo voy a tener para poder opinar o para poder resolver alguna situación, ¿no? Entonces, sí o sí, yo creo que es parte de lo que el día de hoy se los podría seguir diciendo, o sea, no dejen de consumir diseño todo el tiempo, todo el tiempo. Y en función de valores, pues yo creo que eso es, si lo transformamos en un valor, es respeto a tu profesión, o sea, es muy padre
haber caído en la profesión adecuada, me explico, porque también entiendo que no todos corren con esa suerte. Sí, tienen ¿no? esa misma O sea, fortuna, sí. Yo digo que Dios tiene sus preferidos y de repente algunas, así, o sea, somos como los raros, pero somos los que estamos en el lugar adecuado, ¿no? Y poder desarrollar lo que realmente amas y lo que realmente quieres, yo creo que eso pues no tiene precio, ¿no? Y es respetar tu profesión y es ser coherente con tu profesión y es ser fiel a lo que haces y ser leal también a tus principios y a tus valores y esos valores propiamente son los que te hacen en el día a día y en el desarrollo profesional poder tener un buen cliente, poder ganarte una recomendación, poder terminar en una buena relación una obra, porque eso es muy complicado. O sea, yo siempre he dicho, cuando todavía no firmamos el contrato, todos somos amigos. Sí. Cuando Me encanta. o sea, cuando el cliente todavía te pide un descuento y te pide una rebaja, todos somos amigos. ¿Y Pero una para vez que cobrar? aceptas las condiciones y que firmas el contrato, al día siguiente te exigen como si hubieran pagado el triple. Sí. Entonces, ser fiel, leal, respetuosa y coherente con tus convicciones y con lo que sabes hacer y con lo que te gusta hacer, yo creo que esa es la clave para poder tener el éxito en esta vida. O sea. Y yo creo que concuerdo con Pau, o sea, bueno, ahorita que nos mencionas los valores que bueno, que has procurado sembrar en generaciones y hoy en día lo pones en práctica porque esa es tu educación, esa es tu formación y yo creo que igual como docente ahora va mi experiencia. La experiencia de Cris. Igual, Rocío, fue un honor haber sido tu alumna porque justamente como decía Pau, sí lo contagiabas, o sea, realmente yo me acuerdo, a nosotras nos diste proyecto, detalles constructivos, y otras materias también nos dio, pero siempre acudíamos a ti, bueno, en mi caso, porque nos exigías mucho que hiciéramos el detalle constructivo y fuéramos realmente no nada más proponer, o sea, por dar una propuesta, sino cómo se va a construir. O sea, ese detrás de, yo creo que es parte esencial hoy en día para mí, porque podemos tener muchas ideas, pero si no planteas cómo lo vas a construir, cómo lo vas a crear, pues le vendes ideas erróneas a clientes. Entonces yo creo que eso a mí me marcó muchísimo hoy en día y que igual como muchas docentes que tuvimos y tú fuiste una de ellas, la pasión por la carrera, o sea, la pasión por la arquitectura, por el diseño, es algo que me contagió y que me acompañó. Y realmente me encanta saber que es también la formación en la que tú tienes hoy en día como profesionista, como ves los proyectos, como ves los clientes. Yo creo que esos consejos que nos das, ya lo hemos vivido, lo hemos platicado, pero toda la experiencia que tienes es todo lo que nos falta como diseñadores y arquitectos tenerlo presente. Pero yo creo que sí hay algo que sí hemos visto, como hemos tenido aquí diferentes invitados, que es diferente la arquitectura que nosotros y el interiorismo en Tabasco que en otros estados. Tú, bueno, por ahí leímos en la semblanza, estás en la Sociedad de Interiorismo Mexicano. Puedes ver un poco más allá la diferencia entre proyectar el interiorismo aquí en el sur que en otros estados. ¿Cuál crees que es? ¿Hay una diferencia? O sea, que nos puedas compartir, porque también nosotros tenemos un gremio aquí y vemos otros trabajos fuera. Claro que sí, Cris y Pau. Pues bueno, primero que nada, estas dos chicas son súper talento del diseño, de verdad. Son de las mejores alumnas que hubo en esas generaciones en la UAG y pues agradecida igual, Cris, con lo que me dices. Y sí, tienes razón. Desgraciadamente son temas muy sensibles, muy delicados, en los que te podría decir como docente una cosa, como arquitecta otra cosa, Y como Rocío. como interiorista otra cosa y como Rocío otra cosa, ¿no? Pero es una línea casi invisible entre, vamos a decir, entre lo que se podría decir y lo que no, porque pues también tienes clientes allá afuera, ¿no? Claro. Entonces Sí. dices, Dios, ¿qué hago, no? Pero sí hay una diferencia muy grande. Yo creo que es una cuestión todavía cultural. Sí es una realidad que hay el centro de la República, el norte de la República nos llevan una ventaja muy grande, muy, muy grande en tiempo
vamos a decir que están más adelante que nosotros en muchas cosas porque tienen más años viviendo y consumiendo diseño que nosotros mismos, ¿no? Claro. Entonces, hoy en día Villahermosa sigue siendo una ciudad, pues vamos a decir, vieja. Es la realidad, Las cosas como son. ¿Cómo es posible que hoy en día tengamos solo 2 plazas, 2 centros comerciales que no te venden diseño? O sea, es un centro comercial plain, o sea, no tiene una propuesta. Tienen propuestas de las propias marcas, de cómo manejan sus escaparates y cómo manejan los interiores de sus tiendas. Pero como desarrollo, exacto, la propia plaza como un desarrollo, un proyecto urbano, un proyecto de ciudad, no lo hay. O sea, ¿Y el paisajismo? El paisajismo tampoco. Ustedes también, aparte de ser interioristas, tienen esa parte de la profesión que habla de paisajismo y no lo hay. O sea, estamos años de serlo todavía, ¿no? O sea, yo pongo mucho como ejemplo en las cuestiones de ciudad los pasos a desnivel. Les digo, a ver, esos pasos a desnivel tienen ¿cuántos años? ¿4? 5, no tengo ni idea, no me acuerdo, no puedo darte una fecha exacta. Pero yo los veo y los puedo ver en una foto de 1980, los puedo ver en una foto de 1990, a lo mejor una foto de los 2000, o sea, no un proyecto vial con una infraestructura inteligente. O alguna intervención realmente. Y eso no podemos echarle la culpa a nadie, la culpa la tenemos nosotros. Nosotros que desarrollamos la profesión. ¿Por qué? Porque no hemos sido capaces de demostrar que tenemos la preparación o el conocimiento para poder hacer una propuesta que esté a la vanguardia. O sea, no es culpa de nadie. Los demás lo hacen y lo ejercen con un presupuesto a como alguien se los presentó, ¿no? Claro. Pero nosotros somos los que tenemos que abrir la brecha y decir qué es lo que va a pasar. Poner el ejemplo aplicado, ¿no? Los diseños. Exactamente. Sí es real que me gusta 5 años para acá, un poco el diseño de interiores ha ganado terreno en el tema de restaurantes, ¿no? Que es lo que más nos pega a nosotros, porque realmente no hay otro se podría decir como es el área donde hemos visto la evolución del diseño interior, o sea, como las áreas... porque son áreas públicas hasta cierto punto, ¿no? Donde, son áreas públicas, exacto. Pero también es una realidad que muchos de ellos no los hacen interioristas. Así es. ¿Me explico? Y se tiene que decir, o sea, no, yo también soy arquitecto de profesión y también pertenezco a los colegios a los que tengo que estar agremiada y demás, pero es una realidad. Un arquitecto no puede estar haciendo interiorismo si no tiene una formación como tal. Para eso están los interioristas. Y tú como despacho arquitectónico tendrías que tener a un interiorista en tu despacho. Vuelvo al punto, no somos todólogos, me explico. Y es ahí donde existen los complementos y podemos crecer y podemos abrir brecha y poder caminar hacia un futuro con un interiorismo, vaya, más rico, ¿no? Sí es real que también hay interiorismo residencial, pero igual lo está haciendo el arquitecto, no lo está haciendo el interiorista, ¿no? Entonces yo creo que a Tabasco todavía le falta algunos años, o sea, les falta picar piedra y poder realmente hacer que la carrera como interiorista tenga un valor, no como un decorador o un acomodador de objetos dentro de un espacio, ¿no? Sino un tema que hemos platicado ya varias veces. Y yo creo que, híjole, tocas temas bien importantes porque es una realidad para nosotros y yo creo que es de los pilares que hemos tenido Pau y yo en Rincón. Sí, una de las razones también por las que quisimos hacer el podcast justamente. Es darle voz al interiorismo porque, pues bien mencionas que los espacios, intervenciones están hechos por arquitectos, pero también es nuestra responsabilidad o responsabilidad de los despachos trabajar en equipo con interioristas. O sea, yo creo que una de las herramientas para poder crecer como sociedad o como gremio es incorporar a interioristas en sus despachos. Porque obviamente dicen, sí, pero ¿qué está haciendo el interiorista? ¿Por qué no la buscas? ¿Por qué no también se trabaja en equipo? Porque claro, como dices, no somos todólogos. Claro que nosotros necesitamos un equipo. Claro. Y ellos también es abrirse a trabajar en equipo. Yo creo que sería como la diferencia que hemos platicado en otras regiones, cómo trabajan en equipo, cómo realmente son multidisciplinarios, trabajan y ya saben cómo integrar un proyecto, con quiénes, y aquí vemos que es muy diferente.
¿Y tú consideras que como gremio estamos creciendo o hay muchísimo, por lo que veo, hay demasiado por hacer? Hay demasiado por hacer. Hay demasiado por hacer, Cris, y eso que mencionabas es una realidad. Tenemos que trabajar en equipo. ¿Cómo puedes tú crecer y cómo puedes tú tener más proyectos en tu despacho arquitectónico si quieres hacer lo de todos? Entonces, si tú eres el arquitecto o eres el titular del despacho, enfócate en la arquitectura. Obviamente, si eres el líder del despacho, tendrás que supervisar lo que los demás hagan también, ¿no? Pero tienes que incorporar gente. Oye, ya terminé mi trabajo como arquitecta en esta edificación, en esta construcción, me voy al siguiente. Ahí se queda el interiorista que viene atrás de mí porque es el que va a vestir el interior del inmueble, ¿no? Pero yo ya no tengo que estar ahí propiamente. Entonces, es un abrir camino para todos. Para abrir caminos. Todos, o sea, y también, pues, seamos realistas, estamos en una profesión de muchos egos. Así es. Tracas. O sea, es la realidad, o sea, es la realidad. Y es muy cierto. Sí. Es muy cierto. A ver, la arquitectura y el interiorismo tiene un montón de caminos. Sí. Un montón de caminos. El comercial, el Nosotros decimos, residencial. hay un abanico de o sea, posibilidades. Sí, de museos, de escenografía, De de todo. visual merchandising. Sí, De todo. Es más, las cartas son muchas. Estamos en un estado, lo que la otra vez platicamos en una ocasión, en la parte cultural. O sea, aquí cuántos pabellones no se tienen que hacer si somos un estado que cada mes hay un evento. O sea, hay pabellones. Realmente la Feria Tabasco es un pabellón y no se usa como tal, solamente tenemos los espacios, pero no hay una arquitectura efímera. No hay especialistas que trabajen como arquitectos interioristas haciendo arquitectura efímera en el estado cuando nuestra propia cultura nos las pide. Entonces, realmente no se está considerando eso en el estado. Es que no se le está dando el valor al diseño. Yo creo que ahí nos Exacto. meteríamos en temas complicadillos porque Sí, se le pero es la da verdad. más valor a otra cosa que al diseño, Sí. ¿sabes? Entonces, Y políticamente también. Políticamente Entonces también, es claro también que sí. considerar eso, porque bien mencionas cuántos profesionistas, cuánta gente preparada, nosotros que tenemos pues realmente todo el conocimiento y lo queremos aplicar en el Estado y hay candados. ¿Y cómo lo aplicamos? Pues desde nuestro nicho, ¿no? Desde donde en las universidades, porque en un momento en la universidad pues lo apliqué como docente. Claro. Lo bien cuando estudié en la UAG, cómo nos ponían proyectos de intervención y propuestas para el Estado, pero obviamente no lo veíamos ya en ejecución. Ya en Claro, tangible, claro. pues. Exacto. Pero el Estado, como bien mencionas, Es que es les falta mucho. Es que es un todo, o sea, es un todo desde la universidad, desde la iniciativa privada, desde los inversionistas, desde los arquitectos, desde el mismo Los gobierno, permisos. o sea, de todo, o sea, es un complemento. Es lo que decíamos, tenemos que cambiar nuestra mentalidad un poquito y es ahí donde nos va a costar trabajo. Sí. Ustedes saben que en la Sociedad Mexicana de Interioristas cada año, acaba de pasar la semana pasada, el Congreso. Y hay un concurso que lo desarrollan los jóvenes universitarios. Pero hay una persona que es un inversionista que pone el problema en la mesa y ese problema lo solucionan sí los alumnos, pero no se queda ahí, lo ejecutan. Yo me acuerdo que ¿Me o sea, explico? hacíamos como Entonces es esa parte de Como la estudiante. apertura de todas las áreas que tienen que estar dentro de o en sinergia con todo lo que está sucediendo en torno al diseño. Al final del día, la ciudad físicamente o visualmente va a ser lo que nosotros querramos que sea, ¿no? Entonces, si nosotros queremos una ciudad bonita, agradable, transitable, una ciudad que presumir, pues entonces todos tendríamos que estar en el mismo canal. O sea, Así todos, es. háblese todas las instancias que tienen que estar Que inmersas trabajar. dentro de esto, ¿no? Entonces, decías tú, los pabellones. Es que es un tema muy escabroso porque no es nada contra nadie. ¿eh? Ay, perdón, pero es que sí, no, yo lo vi no como lo vayan a diciendo- tomar a mal porque no es así, pero es la realidad desde el punto de vista profesional de alguien que hace diseño, ¿no? Claro. Así es. Ya no hablemos de arquitectura o de interiorismo, ¿no? Alguien que hace diseño y que Así vende es. diseño. Te encuentras gente y profesiones diseñando espacios que no tienen la profesión. O sea, este diseño efímero que se ha puesto tan en boga
de los eventos y demás, ya está permeando en otro rubros, segmento así que es. no debería, me Sí. explico. Y no es que no lo hagan bien, sí lo pueden hacer, pero hacer diseño de interior no es nada más acomodar las cosas o ver unas imágenes en Pinterest y replicarlas, ¿me Claro. explico? O sea, tengo que conocer qué quiere mi cliente, hacia dónde va mi cliente, qué quiere con su casa, con su local, con su hospital, con su farmacia, con su oficina, con lo que sea, para que yo pueda conceptualizar lo que le voy a vender. No nada más es, ahorita esto es lo que está de moda, lo pongo y luego en unos meses, en un año, lo puedo cambiar. No, y ahora con tantas herramientas de IA y así que creen que son herramientas, no dejan de ser herramientas. Es Pero correcto. la profesión y la parte, ahora la diferencia que hemos platicado entre el creativo y la máquina o el diseño, no es igual. O si tienes otra especialización, como te pongo, pues puedo poner aquí de ejemplo, en tu caso, por ejemplo, ¿te gusta? Bueno, pues profesionalízalo, ¿Sí? ¿sabes? O sea, no pasa nada, colabora, pero si en el caso de que te quieres muy abarcar mucho, bueno, Claro, sí. profesionalízalo. Sí. Y también, sí, aprovechando esto que comentas, sí quiero poner sobre la mesa también algo. También, ¿qué está pasando con las interioristas en el Estado que no Es ejercen correcto. interiorismo? O sea, Sí, porque es una realidad Claro. también. O sea, ¿qué Sí. está Sí. pasando? Los arquitectos abarcan mucho y se vale porque, o sea, también el nicho está descuidado. Entonces, Es correcto. No Ajá, hay entonces, quien pelee el espacio. ujú, ¿quiénes pelean el espacio? No, o sea, Somos cuando pocas. podríamos colaborar y hacer más cosas, pero pues es picar piedra. La realidad es trabajar. Entonces, ahí hay mucha tela de Ay, dónde no. cortar en ese tema. sí, es Hay que mucho, hay realmente hay de todo, siempre hay peros. Eso el mi mamá tiempo. siempre ha dicho, bueno, siempre hay peros, pero es buscar el cómo lo voy a hacer, o sea, o a quién le voy a preguntar, o sea, el saber acercarte y el trabajar. Creo que hemos platicado el hecho de convivir o juntarte con diferentes Mentes creativas, porque aquí creo que nos hemos dado cuenta, Pau y yo, tantas cosas que hemos aprendido de las mentes creativas, pero realmente el convivir con estas personas o juntarte Ujú. Que haya esa apertura. te abre esa apertura y te Claro. abre esos caminos que mencionabas. Justamente, hace Sí, de ratito. la claro. colaboración. Sí. No puedes estar aislado. No, No puedes porque estar va a ser aislado. muchísimo más difícil, más para nuestro gremio, si no te acercas. Y si no te ven. Exacto. Y Si sí. no te ven, no existes. Correcto. Sí. Y no me refiero a que tengas que estar en una red social o en una plataforma, no. Estar Estar en el presente. lugar adecuado, a la hora indicada y como debe de ser, me explico. En las cosas que tengan que ver con tu profesión, con tu gremio. Sí, Muy porque cierto. tampoco Es es que en todos lados. Sí. digo, no. Pero en Y de las repente cosas- así, Cristi, Pau. Hasta en la sopa. Pero tienes que estar en donde... Es que sí en donde tienes que estar presente, porque a veces pues te ubicas te vi en tal lado, ¿Sí? no sé, fuiste por chismoso, fuiste a ver el piso, Lo que pero sea. ya te ubicaron. Ya te Claro, vieron. sí, Entonces, la gente somos visuales, o sea, hasta, bueno, la otra vez leí, ¿qué tan importante es hasta decir, ver a las personas buenos días y hacer un contacto visual? Claro. Existes para mí. Sí, Claro, pues somos sí. seres sociales al Pero final. cuando Ujú. no volteas a ver a las personas, no existes y eso se nos olvida. Sí. O sea, se nos olvida que tenemos que estar presentes. Pues ahí está el tip Hubo por ahí. Sí. Hubo un evento de arquitectura la semana pasada. Ujú. ¿Supieron? ¿Te No. explico? O sea, esa parte, también o nuestra sea, responsabilidad, porque a veces le digo, Pau, oye, o sea, yo me acuerdo cuando íbamos a Guadalajara y así, de cosas de interiorismo, y aquí hace falta en el Sí. Estado, o sea, hace falta también motivarnos y motivar. Claro. O sea, porque, bueno, desde nuestro nicho estamos aquí, pero hacer las exposiciones o también saber qué hay. ¿Qué hay en otras partes? O sea, no solo en mi lugar donde yo me muevo, mi oficina, mi casa, mi centro donde grabo. No. ¿Qué hay más allá? Sino cómo. O Sí, sea, sino cómo. Si Sí, no estamos, tenemos que ¿cómo, ser no? ser Entonces, nuestros yo les decía hace motivadores. rato, yo me levanto viendo diseño, me duermo viendo diseño y siempre estoy viendo diseño y Ujú. dicen, oye, ¿no te aburres? No, no me aburro porque porque... pues, sigo aprendiendo. Exacto, sigo aprendiendo. Es parte de tu estilo de vida ya. Exacto, todas las semanas a lo mejor compro un libro. Es eso, es estar en el Y punto, empapado de. pero también estar en los eventos, en las actividades, en lo que sucede. Que a lo mejor ahorita sea en chiquito, a lo mejor no nos guste tanto, a lo mejor no sentimos que es el evento del siglo, pero vas ahí y ves, ubicas quiénes son los que están ahí, que están en tu medio y todo, y qué otras actividades puede haber. Aquí nos falta, creo yo, que nos falta mucho
hacer presencia y que nos conozcan y que nos vean en exposiciones de arte, en ir a visitar una galería, en algún cóctel de inauguración de alguna tienda en torno al diseño, no sé, ese tipo de actividades que también te nutren como diseñador, porque sabes qué es lo que están vendiendo, sabes qué es lo que tiene la marca, las novedades, lo que hoy en día está, no lo tenemos. Y como mencionas, esas presencias ocupan el lugar de otras personas y otras personas ocupan esos espacios que no son creativos como sino por conocidos, porque realmente no por socializar. Exacto, no por socializar. Y yo creo que otro punto importante que he estado viendo ser presencia en las universidades. También. Me he dado cuenta que hay mucha curiosidad en docentes compartir qué haces. Sí. Y a veces eso, pues ellos les abre la mente y necesitamos gente más joven que también nos empuje y compartamos. Porque yo eso lo vi hace poco que fui al agua. Me dio tristeza que no está la carrera ahora, pero vi mucha inquietud de alumnos de la parte creativa, de cómo se puede, incluso hasta llevar a cabo un proyecto. Claro. Algo básico. Claro. Dije, bueno, eso nosotras como interioristas, acercamiento al cliente, hacemos, pero ese proceso mental y esa práctica de me acerco al cliente, le hago una propuesta, desarrollo la parte creativa, luego le presento lo visual, no lo entiende un estudiante. No, como esa gestión de proyecto. Esa gestión de proyecto, ya sea social, creativo, esa línea, esa gestión de proceso de me siento, tengo un equipo de trabajo, lluvia de ideas. Y de ahí hacemos una bitácora de cómo lo vamos a hacer. Ese proceso de gestión no lo tienen claro. No. Y ese es desde cómo uno lo hace de manera empírica, porque ya te la sabes, ¿no? Y porque también eran otros tiempos. Exacto. Pero también no los enseñaban, o sea, como fue Rocío con nosotras, o sea, y como otras docentes, no los transmitían. Entonces, yo creo que también, compartirlo es... Y ahí hay, pues no solo la Sociedad Mexicana de Interioristas, también en la parte, vamos a decir, más formal, existen acreditadoras que son las que se encargan de ver todo este proceso académico y hasta dónde tiene que llegar el contenido de lo que te tienen que dar en una universidad o en una institución para que tú puedas tener los créditos para ser tal, arquitecto, interiorista, diseñador o lo que sea, ¿no? Esa parte existe y ahí hemos estado trabajando mucho desde hace muchos años digo, es que todos los temas son delicados. Para no venir sus actividades. Las opiniones emitidas en este podcast son... No, y es que al final de esto se trata, abrir de debate. la conversación, porque al no final, a ver, no podemos tapar las cosas como... Ni ser siempre políticamente correctos. Y como dice las cosas como son. O sea, ¿cuántas mentes creativas no están ejerciendo y están opinando? Esa es otra. Entonces yo les decía, los estudiantes que hoy en día están en las aulas tienen que tener docentes que sí o sí ejerzan la profesión. Es correcto. O sea, a lo mejor en mis tiempos era más común que había muchos maestros de libro, o sea, el maestro que nunca ejerció, pero que te dio historia todo el tiempo. Bueno, pues me dio historia, pero nunca viajó. Entonces dices, ¿cómo? ¿No? O sea, sí, por no sentido común. Por sentido común. Quien me da detalles constructivos, pero nunca ha construido nada. Claro. Me explico. Entonces, hay cosas que aunque existe el contenido y las matrículas de las universidades sean de las mejores y las acreditadoras los tengan calificados de alguna manera muy bien, vamos a decirlo, pero si los docentes que estamos frente a grupo no tenemos la experiencia para poder hablar del contenido que está ahí, ¿cómo te voy a transmitir esa parte que no la hay? Una pregunta que seguro les va a hacer ruido en su cabeza. ¿Cuánto cobras por un proyecto? No, y son preguntas que hoy en día también... O sea, y empieza el diseñador. Ay, no sé, es que depende del cliente, los metros cuadrados, mira de la propuesta. Depende del cliente. O sea, y te da 10 vueltas y te deja exactamente igual y no te dice, ¿sabes qué? El metro cuadrado cuesta $1,000, punto, se acabó. Sí. O sea,
¿cuál es el truco ¿Cuál de es la el magia? miedo? Me explico, ¿cuál es el miedo? Sí, no Sí, te voy eso- a robar el precio. Exactamente, pero son muchas cosas que se han cuidado tanto porque dices, es que a Desde mí el me ego. costó aprenderlo, ¿por qué te lo voy a regalar? Es lo que menciono, ya nadie comparte. Exacto, ¿no? O sea, compartir es de que lo que aprendí me costó, te voy a enseñar cómo hacerlo para que no pases lo mismo que yo. Exactamente, entonces es ganar, ganar, o sea, es dar y repartir lo que tú ya has ido descubriendo, aprendiendo o lo que sea, ¿no? Pero ¿por qué no lo quieres transmitir? Entonces sí el docente tiene que cambiar hoy en día, hablando desde la parte donde apenas nos estamos formando, ¿no? Sí tiene que cambiar y ya estando fuera nuestra mentalidad también tiene que cambiar porque somos un equipo. Ser más. Entonces esa es la parte que nos va a llevar a que todo esto Siga caminando, vaya que la rueda caminando, gire. exactamente. Sí. Ay, Rocío, pues te No, agradecemos pero- muchísimo por esto, por abrirte de verdad y compartirnos realmente lo que piensas. Creo que es valiosísimo que tengas esa valentía de poner sobre la mesa lo que piensas Y los temas como son. las cosas como son. Sí. Y Mañana bueno. se caen todos los proyectos. ¿no? Mañana funadas. No, y es que la otra vez platicábamos, o sea, bueno, ok, ¿cuánto cobras el metro cuadrado? Sí, Ajá. ya está en ti si vas a incluir tu Claro. toque, porque hay unos que pues yo amo mi perspectiva Ajá. humano. Sí. Bueno, es que yo hago mi mood board con elementos. Sí, claro. Yo no entrego renders, ya depende, el Sí. entregable es otro paquete. Claro, claro, y es otro. Pero los costos es verdad. o Pero sea, contéstame mi pregunta. Sí, pero ¿qué te pregunté? Así, pero Darle la vuelta. Bueno, Rocío, nos vamos a pasar a otro tema que la verdad nos emociona nos encanta, muchísimo. sí. Vamos a hablar un poquito de tu trayectoria y de tus proyectos. Y bueno, vimos por ahí, bueno, yo creo que ya lo platicamos en la semblanza, que has trabajado en espacios que tienen una historia detrás. En el caso de Casa Aurora, por ejemplo, y ahora activamente estás con el primer hotel boutique en Tabasco y Venta y Cacao. Y me gustaría saber desde tu perspectiva como creativa, ¿cómo abordas proyectos que ya están cargados de un bagaje? O sea, Exacto. ¿cómo los de este tipo estos proyectos de este tipo de tipologías abordas creativamente sin borrar una esencia que viene atrás? Pues te subes a ese baje. O sea, no lo puedes hacer a un lado. Decía Eres un parte de esa arquitecto, maleta. exacto, decía, creo que es Norman Foster que decía, nosotros diseñamos para el presente con un conocimiento del pasado, pensando en lo que a futuro puede suceder, ¿no? Ok. Y esa es la realidad. O sea, un proyecto de restauración es eso, es poder darle ese valor a algo o revalorizar algo, ¿no? Ujú. Pero sin perder su esencia. O sea, yo voy a recuperar para conservar y para que la esencia de ese lugar prevalezca. O sea, no lo voy a quitar. En sí esa es la restauración, intentar conservar lo que ya existe porque es lo que te va a dar eso que decíamos que es el alma de ese lugar. Sí. ¿no? O sea, yo no le puedo borrar los 100 años de vida que tuvo, los 150 o los 200 años que tenga, ¿no? Ujú. Porque habla de lo que ha sido a través de la historia o de su vida, ¿no? En alguna ocasión me decía alguien, oye, ¿por qué no vas a empastar las paredes? Digo, no puedo. Le dije, es que esa es la huella del tiempo. Y el que qué quiera bonito. una pared empastada, pues que se vaya a otro lado, porque aquí no la va a ver. ¿me explico? O sea, Claro. aquí no va a haber ese tipo de elementos. Respeto a quien lo haga, Claro. pero Ujú. si tú ya haces una intervención de ese nivel, entonces ya no estás restaurando. ¿no? Ya entra otra definición que estás reconstruyendo, rehabilitando, remodelando, pero no estás restaurando. Y yo creo que ahí entra bien, o sea, cuando ya entra la parte de rehabilitación, restauración, o sea, sí, ahí es donde integras las normativas estatales o la conservación arquitectónica en los proyectos o también en la restauración. ¿Cómo Desde la- integras esta parte de la normativa? Porque es muy complicado. Una cosa es hacer una restauración y traer esa parte histórica, pero aparte tener en cuenta todo lo que está bajo norma, ¿no? Claro. Porque no puedes tocar el muro porque sí, Es- tienes que hacer eso. La fachada. Ajá. Y yo así. Otra vez. Ayuda. Pero es Eh, como, ¿cómo le haces? Mira, es un tema en el que
digamos, así como los políticos van a la Cámara y ponen sus cosas a debatir, la realidad es que nosotros como arquitectos y como diseñadores también tendríamos que estar haciendo lo mismo en el colegio. Es correcto. Porque al final es integración de diseño interior. Exactamente. ¿Qué pasa? Sí existen normas, sí existen reglas, pero a veces son normas y reglas que ya están obsoletas, que ya no comulgan con lo que sucede hoy en día. Entonces, ahí es donde nosotros tendríamos que poner sobre la mesa cómo vamos a atacar o cómo vamos a resolver ese tipo de problemas. Un inmueble, hablando de un espacio que está catalogado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en teoría no lo puedes tocar. O sea, yo no puedo llegar, abrir una puerta, abrir una ventana, derribar un muro, porque además son construcciones que tienen tantos años que estructuralmente hablando no tienen el mismo sistema constructivo que hoy en día conocemos. O sea, no hay acero, no hay varillas. ¿Cómo se sostienen hasta el día de hoy, no? Entonces, desde ahí ya es algo diferente que tienes que cuidar para que no se dañe, no se lastime y no le pase nada, te caiga en la cabeza, literal, ¿no? Cuando estás trabajando. Entonces, sí tienes que seguir esas reglas y esas normas, pero creo y considero que hoy en día tienen que ser modificadas. ¿Qué pasa? El INAH te dice, tienes que hacer el tratamiento de tal pared con este material. ¿Ok? ¿Existe el material? A lo mejor ya no existe. O tal vez existe el material, pero ya no la técnica. Entonces, si yo no conozco la técnica, ¿qué hago con el material? Okay. O sea, y es donde ahí se hacen los cambios. Es donde se hace exactamente los ajustes. Los ajustes, ¿no? ¿Qué sí conservas? Obviamente la estructura original de un inmueble, los muros que generalmente son de tabique, los pisos que son una maravilla de pisos. Sí. Hay gente que dice, es que hoy en día hay un montón de pisos de pasta que puedo comprar y todo. Claro. Pero ese está hecho a mano. Exactamente, ese está hecho a mano. Y aparte, ¿por qué crees que tiene esas pigmentaciones? ¿Por qué crees que vas a un edificio que todos histórico son y todos son gris, negro, blanco, rojo? ¿Por qué? Porque eran tintas naturales con las que ellos podían pigmentar y hacían esos pisos. Oye, es que hoy hay naranja, amarillo, verde limón, verde manzana, ¿verdad? No, pues sí, claro, pero eso ya no es un producto de una restauración. Exacto. Ya estás colocando algo nuevo, ¿no? En el inmueble. Entonces, tienes que ser muy cuidadoso para poder tratar con un espacio así, para entender que lo tienes que respetar. O sea, que te están hablando para respetar un lugar. Que sí puedes ser muy creativo y que sí puedes tener muchas ideas súper innovadoras y demás, pero estás llegando a un lugar que tiene historia y que no puedes ignorarlo y que tienes que entenderla para poder darle el uso que hoy en día va a tener, ¿no? Oye, Rocío, ¿y recuerdas alguna decisión importante que hayas tomado que políticamente no políticamente, pero si no fueron bien vistas, pero era lo mejor para el diseño? O sea, que sabías que iba a ser lo correcto para ese diseño. ¿Alguna decisión en que te acuerdes de algún proyecto? Dije, esto lo van a ver mal, pero va a ser lo mejor para el diseño. Creo que más que lo mejor para el diseño, digo, si tomas decisiones que a veces el cliente como mencionaste hace rato el material, pero no lo recibe bien, pasan los días y pues ya se le pasa el enojo o ya se le pasa la impresión de lo que vio y pues bueno, ahí vas lidiando con esas cosas. Pero yo creo que una decisión que muchas veces no es bien vista o la mayoría de las veces no es bien vista es poder decir que no antes de que empieces a trabajar un diseño. Okay. O sea, ese es yo creo que el reto más grande que he tenido, el tener que decir, no acepto este trabajo, no acepto este proyecto porque estoy viendo esto y esto y esto. Yo creo que las decisiones que puedas tomar ya estando dentro de un trabajo, dentro de un proyecto, por cuestiones de material, de acabado, de color, pueden pasar y las puedes explicar porque por algo las tomaste, ¿no? Y tienen una razón de ser y la otra parte las puede entender.
pero el poder retirarte a tiempo de algo que sabes y que estás viendo que no te va a dejar nada bueno, yo creo que eso es lo más difícil que te toca, porque si te ven mal, si te dicen de cosas, si te critican, si cargas con toda esa parte que pues a nadie le gusta tener, ¿verdad? No, a nadie la le verdad. gusta cargar. Y En pues lugar, o sea, y sería te como señalan retirarte prácticamente. a tiempo antes de tomar una decisión que a lo mejor, o sea, dentro de toda tu experiencia ya prefieres y ya sabes Sí. decir no antes de tomar Antes. una decisión que Sí. experiencia. Ya lo platicamos por ahí, el valor de decir no en un, Sí. en un capítulo. Sí, sí, Lo tengo que poner eso en práctica. Es súper importante y se tiene que poner en práctica. Ya les Sí. decía hace un rato, no sé si fue fuera de No sé si fue en el chismecito el antes chismecito o la después, verdad. pero antes de firmar todos somos amigos, ¿no? Claro, Ah, sí, lo mencionaste, sí, y eso me encantó porque sí, Es todo una realidad. jajaja, sí, me Claro. encantó y llegas emocionado, que gente que a lo mejor, pero conforme va pasando va cambiando, Va cambiando. Y bueno, ahorita que cambiando las emociones va a parecer que te queremos poner como en un estado así de dinos si hay algo que te molesta. No, pero sí hay una pregunta que, bueno, hablando del interiorismo, que muchas veces, o sea, nosotras a veces queremos intervenir un espacio, dar una propuesta creativa y muchas veces el cliente es cerrado. Pero hablando del diseño en general, del interiorismo, ¿a ti hay algo que te frustra hoy en día del panorama actual como interiorista y como arquitecta? Como, Sí. O sea, esa campaña publicitaria que tenemos de hágalo usted mismo, sí. por el amor de Dios. Qué bueno que tocaste ese tema. O sea, no. Sí. Sí, hay cosas que hágalo usted mismo, vaya, no, pero no todo. O sea, creo que perdemos valor. Si yo lo puedo hacer cualquier persona, ¿no? Uh-huh. Pero no es agarrar una brocha y pintar la pared, no, es porque ese color, porque en esa textura, porque en ese lugar, porque nada más ese pedacito y no toda la pared completa. O sea, es todo eso, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde se desvaloriza un poco el por qué le voy a hablar a alguien y le voy a pagar para que me venga a decir que la pared la ponga roja o verde Sí, o yo la puedo blanca. poner. Sí, ya me dijo Pinterest que se ve bonito. Exactamente. Entonces, No. Esa parte, ¿no? Y el manejo tan desinteresado o tan como muy fácil de todas estas aplicaciones y de todas estas herramientas, ¿no? O sea, sí, yo subo una foto y me da 3 opciones. ¿Y cuál le gusta más, no? No es así. O sea, eso no es el diseño. Eso no tiene esa parte creativa, esa parte de conocimiento de arte, de cultura, de técnica, de ciencia, de trabajo, historia, o sea, bien mencionabas todo lo que uno... de lo que yo sé y de lo que he trabajado todos estos años o con lo que me he nutrido todos estos años. Es algo genérico para al final. poder hacerlo, ¿no? Entonces, esa es la parte yo creo que nos está desvirtuando un poco y que nos está desvalorizando ante las personas que contratan a los diseñadores. Y otra parte que también considero yo que está permeando muchísimo y no nos hace nada bien es ese interiorismo tan comercial. O sea, yo voy y compro el mismo mueble y lo encuentro en 20 casas y compro la misma. Esa parte Como lo yo que está creo. pasando, ay Dios, voy a decirte el hambrín y todo esto, o sea, Exacto. ya lo vemos ese mueble de TV en todos lados. Sí, está muy viciado. Ya es como también... Que justamente esa era mi siguiente pregunta. Te iba a decir si sientes que además de esto hay alguna quizá tendencia o algo que estamos viendo actualmente en interiorismo que quizás sientes que está sobrevaluada o muy importante, que tú lo mencionas mucho a los proyectos que has hecho de restauración histórica, que está mal aplicado en nuestra región quizá. ¿Sabes? O sea, no somos un estado para eso. O tenemos tanto que Estamos no usando aplicamos algo y que- estamos usando algo industrializado. Es un poco lo que vemos y lo que nos está invadiendo, Sí, ¿no? Y la sí. facilidad de tener todo a la orden del día en un móvil que yo traigo conmigo y todo el tiempo está la publicidad y todo el tiempo está el yo lo puedo hacer y las imágenes y cómo se ve bonito y qué es lo que es la tendencia. Creo que eso es lo que nos está un poco contaminando y volvemos a la parte que decíamos en un inicio del programa.
cultural. Ujú. Yo he tenido, no rescatar, pero bueno, he caído en proyectos. Me encanta la palabra, que Donde- esas como caer, o sea, caer, porque sí me imagino un Pues paracaídas de sí, así, caí. ahí. Me encanta, o sea, perdón. ¿no? Y proyectos de arquitectos de renombre Ujú. de otros estados que vienen a diseñar a Tabasco y que llego a esos proyectos o a esos lugares para resolver problemas del clima y de las situaciones propias de nuestro estado. O sea, hay que diseñar con conocimiento. Entonces, pues no puede venir alguien de otro estado y querer poner un diseño en Tabasco con materiales que usan en otra región, Ujú, ujú. en otro lugar, o que los vi en 1000 comerciales que me salieron en un solo día, porque el resultado, oye, es que se mete el agua, es que me llueve por aquí, se me cayó el plafón. Pues claro, o sea, si usted hizo un roof garden con un piso de una cantera porosa que no está sellada, claro que llueve y pues todo el agua se le va a meter, o sea, por algún lado. Entonces, tienes que conocer el lugar, el sitio, el espacio, las características de todo para poder proponer o intervenir un lugar, ¿no? Entonces, yo creo que todas esas tendencias y todo ese bombardeo que hay en las redes sí nos ha un poco como entorpecido Nublado un y poco nos esa ha, parte. exactamente, nos ha nublado. Pues es una palabra muy bien, entorpecido. Ujú. Sí. O sea, porque muchas veces hasta el mismo cliente, ¿no? O sea, te impone, no, pero es que aquí mira, y ya como te quita esa desvalorización como profesionista por tanto, Tanto que ve y ve. tantas opciones. Sí, claro, que también es parte de, creo yo, de también hay que saberle dar a qué cosas sí y a qué cosas no. A lo mejor hay proyectos inmediatos que necesitan soluciones inmediatas y puedes aplicar cosas industrializadas claro. y todo. O sea, no vamos a demonizar esa parte, pero sí creo que cuando, sobre todo que haces proyectos que tienen que representar la esencia de un estado o que tienes que representar lo que decías al principio, o sea, que tienen alma, yo creo que en ese tipo de detalles de buscar, a ver qué es esto, qué quiero transmitir esto, y si tengo estas materias primas y las puedo utilizar. mostrar, ¿sabes? O sea, qué mejor manera de hacerlo justamente con cosas de la región. Ay, Rocío. Antes ya me dio miedo, antes de que te cambie esa pregunta. Me decía una clienta hace días en el hotel, en el restaurante, ¿por qué está el techo de madera? Ajá. Y arriba del techo de madera todavía puede estar una persona? O sea, es del tamaño para que alguien pueda caminar ahí, todo eso. Y es parte de lo que decíamos, ¿no? Digo, es que así se construían las casas antes porque el río llegaba hasta este sitio y entonces la gente subía sus pertenencias a eso que se llama tapanco. Ujú. Y pues se iban y no pasaba nada, regresaban, bajaba la creciente, limpiaban todo, bajaban sus cosas y bueno, ¿no? Entonces son ese tipo de cosas que son propias de cada sitio al que vamos y que si bien no somos de ahí, tenemos que llegar y estudiarlas para que entonces lo que yo pueda hacer como propuesta sea algo que tú estás esperando y que te va a funcionar y que te va a servir, ¿no? Para que Claro. no tengas ese tipo de problemas o de vicisitudes con un diseño que a lo mejor no fue acertado. No, y es que, bueno, quienes no nos están escuchando y nos están viendo, pues es que aquí en el sur la arquitectura, bien mencionas, ha sido muy en específica los tipos de las alturas de las casas, realmente las bajan. Y bien mencionabas, o sea, ahorita cuántos desastres naturales han habido, el cauce de agua es natural y la gente aprendió a convivir con el medio ambiente y esas situaciones y construían para esa situación eso, y claro. continuamos. Hoy en día, ¿cuántas casas no se van al agua? Y ni están pensado, tampoco mencionaba lo de arquitectura efímera, aquí deberían de ser casas así. Claro. O sea, bueno. O espacios públicos, ¿eh? O espacios públicos, justamente sí, lo que decías al principio de el valor de la restauración y todo, y hablábamos de lo que también hace falta, y voy a decir algo muy polémico, pero es que también tenemos la cultura como estado de tirar. Sí. El desechar. Tirar, y volver a hacer de nuevo, y por algo no tenemos casi centro histórico, ¿no? O sea, porque hemos tirado y hemos vuelto a hacer. Entonces, y hemos vuelto a hacer sin la conciencia de
Claro. del valor de cómo se construía antes y de por qué se construía así y todo esto, Y ¿no? o sea, hace ratito, bueno, lo iba a agregar, me da muchísimo orgullo saber uno de tus proyectos que es el primer hotel boutique aquí en el estado. Realmente deberían de haber más hoteles boutiques porque tenemos tanta arquitectura vernácula en el centro que se pueden hacer tantas cosas como en otros estados, es a donde uno va y viaja. Sí. Y aquí lo tenemos, ¿no? O sea, hace muchísimo falta esa restauración con ese enfoque interiorista. Y bueno, cambiando un poquito de tema, porque hablando de interiorista, yo sí, siempre te vimos envuelta porque, bueno, durante la carrera, pues viajábamos a congresos y demás para exposiciones, pero ¿qué ha significado para ti ser parte de la sociedad de interiorismo, mexicana de interiorismo? Wow. Yo creo que ese es otro parteaguas que hubo en mi carrera. El poder pertenecer y estar ahí, creo que te abre un abanico de posibilidades impresionante. Entonces, para mí, la Sociedad Mexicana de Interioristas es crecimiento, es respeto, es amigos, es poder consolidar una carrera con un gremio que realmente ama lo que hace y que te pone en el ojo de todo lo que está sucediendo en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, el poder estar en una agrupación donde convives todo el tiempo con gente muy talentosa que está haciendo diseño constantemente o continuamente y que está enseñando, porque no solamente tienen una profesión en la que estén desarrollando proyectos y demás, sino que también están muy involucrados en la parte de la docencia, en la parte de la cátedra. Eso es una oportunidad realmente invaluable, el poder estar ahí. He conocido gente de mucho valor en cuanto a conocimiento arquitectónico y interiorismo que dices, ¿de qué otra manera te puedes acercar a ellos? Y volvemos a ese punto. Al tener que estar en el medio en el cual tú te desenvuelves, porque ahí es donde realmente vas a crecer y vas a poder absorber todo ese conocimiento, esas ferias, esas exposiciones, esas, ¿por qué no?, fiestas, salidas a comer, viajes y demás, pues bueno, te abren un panorama totalmente distinto, ¿no? Sí, al final te conecta y aparte compartes, porque bien mencionas, bueno, recuerdo todas esas exposiciones dan cátedra y al final comparten y dan consejos y uno aprende. O sea, yo siento que es un honor de ser parte de la Sociedad Mexicana de Interiorismo porque es justo eso, ser parte de algo que te apasiona y aparte compartir y al final es una red. Claro, es una red que haces y es como con las amigas. Dices, oye, ¿por qué no nos vamos de vacaciones a tal lugar? No, yo no puedo porque esa ya está casada, la otra tiene el hijo, No, y la otra viajas con trabajo. Y aquí, oye, vamos a la feria del mueble tal, sí, todos vamos. O sea, porque son gente que está en tu medio, entonces haces ese acompañamiento para poder, pues, seguir viviendo el diseño de alguna otra manera, ¿no? Entonces, sí, pertenecer a la Sociedad Mexicana de Interioristas te abre un camino que a lo mejor antes no sabías que ahí estaba. Okay. ¿Y tienes algún, bueno, ahí sí es una preguntita de, pues al final el compartir y el ver a diferentes colegas te motiva y seguramente debes de tener por ahí, pues te retas y tienes algún reto profesional o personal como arquitecto interiorista que últimamente te ha motivado. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Mira, yo creo que el reto personal es poder seguir amando lo que haces. O sea, sí hacemos el interiorismo y la arquitectura porque tenemos que tener un trabajo, de algo tenemos que vivir. Pero más allá de eso, el poder seguir haciendo las cosas con pasión y con el corazón, yo creo que eso es el mayor reto, ¿no? Que digas, no lo hago por una dinero, remuneración ¿no? económica, ¿no? Lo hago porque me gusta, porque esto es lo que me da vida día a día. O sea, por eso me levanto, porque ya voy a llegar a la obra, porque voy a ver, porque voy a ir a una tienda, porque voy a ir a una exposición, porque voy a ir a muchas cosas, ¿no? Lejos de decirte, pues sí, quisiera abrir otro Menti Cacao en San Cristóbal de las Casas, quisiera abrir otra... O sea, quisiera hacer muchas cosas más como proyectos retadores de interiorista y de arquitecto, pero
el poder no perder el gusto y levantarte todos los días con esa pasión despierta de transformar o de cambiar un espacio, yo creo que ese es el mayor reto que tengo. Ay, qué bonito. Y al final también, pues el compartirnos, porque eso motiva bastante. Yo creo que, ay, me siento como en la uni. Porque sí. Eso motiva bastante y nos deja ver Sí. también un poco de quién eres como creativa, ¿sabes? Gracias. Y justamente para saber esa parte de quién eres como creativa, en Rincón Creativo tenemos una pregunta que siempre Dios. hacemos para cerrar nuestro Es episodio. nuestra parte así triste, porque es ya agridulce, justo. Sí, porque es ya como cuando vamos a Nuestro cerrar, cierre, pero es pues. la pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados y te la voy a hacer y es, Rocío, ¿tú dónde te encuentras cuando tu creatividad se desata? Yo creo que te tienes que encontrar siempre conectada mente, corazón, espíritu. O sea, como les decía hace un momento, tú llegas a un lugar y ya no lo ves igual. O sea, ya una vez que probaste la arquitectura y el diseño, llegas a un lugar y siempre estás creando. Tu casa, o sea, llegas a tu casa que dices, ya la tengo a gusto. No, ya llegaste y cambiaste la flor, el jarrón, el libro, el cenicero, a lo mejor no el mueble, pero llegas y algo diferente ves y siempre estás pensando en algo más que hacer dentro del lugar en el que te encuentres, no importa cuál sea, ¿me explico? O sea, no importa el que sea, siempre estás pensando en algo más. Entonces yo creo que la creatividad te encuentra en el día a día. O sea, en mi caso siento que es en el día a día, siempre poder estar en esa conexión constante de lo que estás pensando y lo que estás sintiendo y lo que estás diciendo. O sea, es una congruencia absoluta que la debes de tener ahí, o sea, no la puedes perder. Y yo creo que si consumes diseño todos los días, vives bombardeada de creatividad. Claro, y de hecho, bueno, antes de empezar verdad, el sí. episodio compartíamos, Rocío y yo, esa parte, ¿no? O sea, como cuando eres creativo o arquitecto diseñadora, digo, yo en donde estoy tengo que sentirme cómoda, o sea, lo tengo que transformar, porque si no, me siento incómoda. Sí, sí, sí. O sea, no si eres. sea mi espacio, no mi espacio, esté una temporada o lo que sea, que, o sea, no nos damos cuenta, pero sí, justamente, o sea, te tiene que conectar en donde Con lo que estás. estés haciendo en ese momento. Qué bonito. Hace días le decía yo a una chica, digo, mira, es cuando tú llegas a un trabajo administrativo, es decir, te contratan para estar en un escritorio con una computadora, no sé qué vayas a hacer, la actividad que te pongan, ¿no? Pero ya estás pensando, ay, no hay clips, el post-it de color, O la tacita. la tacita, el bote El con el colores, florero. y vas y compras. Eso es hacer el espacio tuyo. Sí. O sea, eso es personalizarlo, eso es darle carácter, es darle un sentido a la actividad que vas a hacer ahí y el despertar del gusto de llegar a ese mismo espacio todos los días, ¿no? O sea, hasta eso muy sencillo es Claro. parte del transformar un lugar. Sí, es que es verdad, o sea, como habíamos mencionado en un episodio, Ajá, el valor de la personalización. todos personalizamos todo. Todo. O sea, y al final es darle una identidad, o sea, no hay, dice, yo no soy creativo, sí, pero llegas a tu oficina, tienes una manera característica de poner las cosas y eso es Claro. parte de tu Sí, creatividad. es parte de ti. Es Cómo parte te de- vistes, todo. ¿Qué te vas a O sea, poner? ¿qué ¿Qué, te color te vas a poner? Todo, ¿no? Ay, pues yo te quiero agradecer y también con Pau Sí, te agradecemos, estamos muy Rocío, agradecidas. la verdad por tu tiempo, No, por gracias. compartirnos, por estar aquí, yo digo congeladitas con nosotras, aceptar nuestra invitación. Creo que pues nos vamos con muchos consejos, muy motivadas. Y esperando una parte 2. Sí, 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 No, sí. hay muchísimo. Sí, pero hay bueno. mucho de qué hablar, pero sí creo que nos faltaba esa parte de rescatar ese bagaje histórico que tenemos y darle fuerza como interiorista y también darle voz al Estado Claro. y a través de ti, porque estás, pues ciertamente estás en un gremio donde es una posición aquí en el Estado que tienes esa voz. Y me da mucho orgullo saber que hay una responsabilidad detrás de ella, aparte eres parte de la Sociedad Mexicana de Interiorismo, entonces es un motor para nosotras y espero que muchas interioristas que no lo están ejerciendo, esta conversación resuene, que empiecen así con los consejos que nos estás Claro. dando, porque todas empezamos con lo mínimo, ¿no? Y el querer hacerlo ya es un gran avance.
Claro. Entonces, yo te agradezco, Rocío, te agradecemos. Sí, estamos Y muy, aquí muy tienes agradecidas. tu Aquí está tu casa. Igual Bueno. quería preguntarte, Rocío, ¿ahí tienes alguna cuenta? Ujú. O que ¿Cómo te podemos puedan encontrarte en contactarte? redes? Ajá. Claro que sí. Pues bueno, primero agradecerles que me hayan invitado, que estuvimos aquí con una charla bastante agradable. Se habló de todo, no De es todo, con así. el afán de verdad, de molestar ni de... Pero sí. ni- Es cierto. Nunca es así. No, nunca es así. Pero todo lo que se dice tiene que ser con responsabilidad. Exacto. Y se dice desde esta parte del conocimiento del espacio de un arquitecto y de un interiorista que está viviendo o que ha vivido lo que pasa allá afuera, ¿no? Es como lo que callamos los arquitectos, ¿no? Que los clientes no saben, ¿no? O sea, pero es la realidad y es eso, sin el afán de que se vuelva una cuestión polémica y demás, pero que se tiene que decir y que se tiene que compartir porque es lo que pasa y es lo que te sucede cuando estás allá afuera, ¿no? Y es nuestra realidad. Y es la realidad, exactamente. Entonces, si nos ponemos todos a trabajar en ese sentido y vamos por el mismo camino y nos sumamos y nos unimos, pues obviamente podemos llegar a un buen puerto, ¿no? Llegar a un buen lugar en el que vamos a encontrar tal vez esa estabilidad que estamos buscando como gremio, ¿no? Claro. Como interioristas. Decía Cris, hay que invitar a las que todavía no están ejerciendo o a las que están ejerciendo pero que no las tenemos muy en el panorama. Integrarlas en proyectos. Integrarnos para que pues esto pueda crecer de alguna manera, ¿no? Conmigo cuentan siempre, o sea, tienen el respaldo, ustedes lo saben, el día que quieran pertenecer a la Sociedad Mexicana de Interioristas, pues nada Ahí más estamos. me dicen y ahí estaremos. Y lo mismo que nos puedan estar escuchando, ¿no? Y ahora sí me puedes repetir la pregunta. No, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales? Es que eso es verdad, o sea, porque muchas veces sí es una responsabilidad, yo creo que el dar la voz. Siempre he hecho estar Claro. en redes, hacer el uso de la voz es una gran responsabilidad y pues si uno dice lo que siente o lo que ve es desde la experiencia, desde lo vivido. Claro. Y como habíamos mencionado, igual como pues nosotros no vamos a comentar algo que no hemos vivido. o Claro. pasado. Así es. Nada más claro. decir por decir. Es correcto. Y pues bueno, en redes me encuentran como Rocío Rangel MX o Rocío Rangel Tabasco y ahí van a encontrar alguna que otra cosita. Y no se olviden de visitar el Hotel Boutique Menta Y Cacao. Claro que sí, ya luego platicaremos más Sí. sobre ese Largo tema y porque sí tendido me de ese preguntaron tema. y todo, pero bueno, no se puede todo en uno solo porque Sí. es demasiado tiempo, pero cuando gusten, ahí estamos. de Estaremos martes, listos para esa parte 2. claro, de martes a domingo de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Se Gracias. desayuna Muchas riquísimo. gracias. Ahí vamos eso a sí. dejar ligada justo en la cajita de descripciones, igual las redes sociales de la arquitecta Rocío y también las redes sociales de Menta y Cacao, ¿por qué no? Claro que sí. Y bueno, recuerden que si esta conversación les inspiró, compartirla con otros creativos, con otros curiosos del diseño. Les agradecemos mucho quedarse hasta aquí. Y bueno, Cris, ¿nos puedes recordar por ahí nuestras redes? Sí, claro que sí, porque a mí siempre se me olvida. Estamos como rinconcreativo.podcast en Instagram, en TikTok, también nos pueden encontrar en YouTube, quienes nos están escuchando. Vayan y corran a ver el video, denle a activar a la campanita, que eso es súper importante porque ahí les va a notificar cada vez que compartimos un nuevo episodio. Igual, por supuesto, nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast. Y bueno, pues ya nos despedimos. Gracias por quedarse Gracias, hasta aquí. Rocío. Gracias, Rocío. Y nos vemos en el próximo episodio. Bye.